Hola, un saludo muy especial para los televidentes que a esta hora se conectan con Alodo, un espacio para que hablemos de esos temas de salud, bienestar y legales. Hoy hemos separado este espacio para que hablemos de ese mes mundial de lucha contra el cáncer. Tomen asiento y bienvenidos. Y es que precisamente el mes de octubre es el mes para crear conciencia sobre esa detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que puede darle una de cada 8 mujeres y por eso es tan importante que realicen su diagnóstico. Y para hablar de este tema hemos invitado a Antonia Arcila, médica entrenada en patología mamaria. Además, ella es sobreviviente de cáncer de mama. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, cuéntenos cómo se puede detectar a tiempo el cáncer de mama. Bueno, para detectar a tiempo el cáncer de mama existen varias estrategias. La primera es el examen que cada paciente realiza en su casa, examinándose sus mamas para reconocerlas y poder identificar en un momento determinado cualquier tipo de cambio que presente. La segunda estrategia es básicamente el examen clínico de mama. Una vez la paciente se ha detectado alguna anormalidad o incluso sin haberla detectado, puede solicitar la cita con un médico experto en el tema o incluso con su médico de cabecera y solicitar un examen clínico de la mama. Y la tercera estrategia es entonces la mamografía, que es un examen radiológico que se hace a las mujeres de 50 años a los 69 cada 2 años cuando no presentan ningún tipo de síntoma. Y se hace en cualquier mujer que lo requiera, de acuerdo con los criterios del médico en el momento que sea necesario. Bueno, algo que siempre se insiste en todas las campañas es esa detección temprana, que es importante que las mujeres se hagan ese autoexamen. ¿A partir de qué edad y quiénes deben realizarse el autoexamen? Bueno, el autoexamen de mama debe hacerse, se recomienda hacer desde los 18 años en adelante, al menos una vez al mes, 8 días después de la menstruación. Sin embargo, yo recomiendo que se haga desde más temprana edad, incluso desde que las mamas están en desarrollo, porque se genera una gran sensibilidad de parte de cada paciente en el autorreconocimiento y en el poder identificar cómo evoluciona su desarrollo mamario. Bueno, ¿cuáles son esos signos y síntomas de alarma que una mujer debe hacerle caso e inmediatamente visitar al especialista? Bueno, entonces es muy importante identificar cualquier alteración en la piel de las mamas, en los pezones, las areolas, hundimientos del pezón, cambios en el color de la piel, retracciones de la misma, presencia de hundimientos, de masas, alteraciones en la simetría que aparezcan de un momento a otro. Dolor intenso que no le permita a la paciente realizar sus actividades cotidianas. Y bueno, básicamente son como estos signos. Hablemos un poco de cuál es esa ruta de la salud que tiene el sistema para la atención de esas pacientes. Bueno, todas las pacientes tienen derecho a pedir una cita médica para la evaluación clínica de mama y las políticas en Colombia indican una mamografía, como yo lo decía antes, a manera de tamización, es decir, en pacientes que no tienen ningún síntoma, en pacientes sanas, a partir de los 50 años, cada 2 años. Sin embargo, las pacientes tienen todo el derecho a consultar con o sin síntomas en cualquier momento para realizar el examen clínico. En la empresa, en Metrosalud, trabajamos básicamente con las pacientes no sintomáticas desde los 25 años y a cualquier edad, dependiendo de si presenta algún tipo de síntoma y requiera la consulta. Hay un tema muy importante, cifras que ustedes manejan, y es en la región de las Américas el cáncer es la segunda causa de muerte más frecuente. Y ahí se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en el 2020 con esta enfermedad y 1.4 millones de mujeres murieron precisamente por cáncer de mama. ¿Qué pasa cuando una mujer recibe su examen, su mamografía y esta sale alterada? Bueno, generalmente las pacientes cuando tienen sus resultados de mamografía solicitan la cita con su médico. El médico evalúa el resultado y toma las decisiones pertinentes de acuerdo a la condición específica de cada paciente. Habitualmente
se está llegando a un punto en el que ni siquiera la paciente tiene que solicitar la cita, porque una vez aparece un examen alterado, ese examen es direccionado hasta el sitio de atención de la paciente y la paciente es llamada para ya indicarle qué es lo que vamos a hacer. Entonces, dependiendo del tipo de alteración, podrán venir otros exámenes complementarios e incluso las citas con los especialistas para poder hacer un plan de tratamiento para la paciente. Y hablemos precisamente de esos tratamientos. ¿Cuáles son esos tratamientos que existen pues, una vez detectada la enfermedad? Bueno, cuando hablamos de cáncer de mama, entonces hablamos básicamente de 4 tipos de tratamiento, que son el tratamiento quirúrgico, es decir, donde se hace la resección o se extirpa una parte de la mama o la mama completa, según el caso de la paciente. Tenemos también la aplicación de medicamentos endovenosos, se aplican, se inyectan en la vena, que hace caso pues como a la quimioterapia. Y tenemos también la aplicación de radiaciones que van a sellar ese sitio donde estaba la lesión una vez se ha extirpado, para proteger como el nicho del tumor. Y se habla también del tratamiento hormonal, que son medicamentos que se consumen vía oral posterior a estos 3 tratamientos. Doctora, la invito para que veamos la siguiente información que tenemos en pantalla para compartir con nuestros televidentes. Y dice, según el informe de GloboCan, que es el Global Cancer Observatory, en 2020 el cáncer de mama fue el más frecuente en Colombia, con más de 15.000 nuevos casos para una incidencia ajustada por la edad de entre 48 y por 100.000 mujeres, incluyendo de todas las edades. ¿Cierto? Según este informe, el rango más afectado fue el de mujeres entre 55 a 59 años, seguido por mujeres mayores de 80 años. Bueno, nosotros acá hoy nos hemos vestido de rosado, muy acorde con esta campaña, y me da paso para hablar desde ese consultorio rosado. Cuéntenos un poco de ese consultorio rosado que ustedes tienen y cuál es la diferencia con un consultorio convencional. Bueno, dado todo lo que tú acabas de mencionar, la incidencia del cáncer de mama cada vez es mayor. Estamos trabajando a partir de unas políticas públicas y a partir de políticas institucionales también en el bienestar de nuestras pacientes. La idea es lograr una detección cada vez más temprana para poder lograr hacer tratamientos oportunos y mejorar la sobrevida y calidad de vida de nuestras pacientes. En Metrosalud disponemos de un consultorio que llamamos el consultorio rosado, que es una estrategia que se desarrolla en ese espacio que está vestido de rosa, para hacer una acogida muy especial a nuestras pacientes, llevar como todo ese manejo de las situaciones de salud, no solamente del cáncer de mama, sino también de patologías benignas y también incluso pacientes sin patología. Allí entonces se les brinda una atención diferencial, donde nos concentramos específicamente en la posibilidad de minimizar los riesgos de desarrollar cáncer de mama y además de atender oportunamente a esas pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que se hace a través del consultorio. En el consultorio las pacientes tienen un seguimiento periódico y una vez tienen su primera cita, ellas siguen asistiendo o cada año si están sanas o según las necesidades, pues en el tiempo pertinente. ¿Cómo se diferencia de los otros consultorios? Sí. Porque habitualmente una paciente pide una cita médica general y consulta por muchas otras razones. Acá nos concentramos específicamente en patología mamaria. Bueno, le invito para que respondamos una pregunta de una de nuestros televidentes que nos escribe al correo alodoc@telemedellin.tv y nos dice lo siguiente. Rocío Mesa nos dice, ¿cómo puede apoyar la familia, el círculo de amigos a un paciente con cáncer de mama? Bueno, esa es una pregunta muy especial porque es muy importante, es supremamente importante el apoyo de la familia y lo primero es mantener la calma y tener la fe, la esperanza, confiar en los profesionales que están atendiendo al miembro de su familia que está afectado y tratar de entender muchísimo a esa paciente, comprender que tiene alteraciones en su nivel de vida, en su estado emocional y obviamente pues que va a pasar por situaciones que son un poco complejas en ese proceso de sanación. Entonces es estar ahí presentes, la presencia, la paciencia, la comprensión y el amor.
El amor lo puede todo. El amor es muy importante, lo digo por experiencia porque soy hija de una madre sobreviviente también de cáncer de mama y yo creo que eso ayuda muchísimo, es la mejor medicina. Doctora, Total. no podría despedirla sin antes preguntarle cómo ha sido su experiencia para trabajar con todas estas mujeres y sobre todo apoyarlas en todo el tema del cáncer de mama. Bueno, no, ha sido maravilloso. Definitivamente ha sido muy bonito porque es un tema que me ha apasionado siempre, pero además de tener el conocimiento científico, pues tengo la vivencia personal de haber sufrido cáncer de mama. Entonces ello hace que de alguna manera uno pueda tener mayor empatía con esa paciente que tiene enfrente, con su familia y con el proceso que está viviendo. Es importante sobre todo para apoyar y para ayudar a direccionar por un camino de esperanza, de una manera muy positiva, para que las pacientes siempre visualicen que un diagnóstico de cáncer puede ser muy positivo y que puede significar cambios muy importantes en su vida y que también puede significar vivir, que es una oportunidad más de vida. A veces es una sacudida que tienen, entonces es importante como estar ahí para acompañar y mostrarles además que desde la experiencia también fue superado y que hay muchísimas cosas por hacer en la vida. Doctora Ana Antonia, gracias por aceptar nuestra invitación. Una invitación también para nuestros televidentes para que acudan a todos esos servicios, esa atención que ustedes tienen en Metrosalud. Muchas gracias, claro que sí. Y una invitación. Bueno, no, están absolutamente invitadas todas las mujeres que consultan en Metrosalud, incluso cualquier mujer que consulte en otras partes y desee tener una valoración en el consultorio rosado de Metrosalud, son bienvenidas. Allí siempre están las puertas abiertas para ustedes. Tenemos la posibilidad de escuchar, examinar, enseñar, acompañar y sobre todo de tomar decisiones asertivas, oportunas para el manejo de cualquier situación y cualquier inquietud desde el punto de vista de la salud mamaria. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos con la sección del doctor Hernando Elí. No se muevan. Estás viendo Aló Doc. Regresamos en Aló Doc, como les prometíamos antes del corte de mensajes institucionales, saludamos al doctor Hernando Elí. Hola, cuéntenos cuál es el tema de hoy. Un tema de permanencia, la responsabilidad de los consejos de administración de la propiedad horizontal, que se cree o se desconoce, que actúan de manera insular, aislada, sin control por parte de los copropietarios. Al contrario, los copropietarios ejercen control sobre los consejos de administración. ¿Y cuáles son precisamente esas responsabilidades penales? A ver, la responsabilidad, de acuerdo al Código Penal, se adquiere no necesariamente porque se participa de manera directa en el delito que cometa otra persona, llámese el administrador o en asocio con un externo, con un proveedor del servicio o de un producto. El artículo 25 del Código Penal establece esa solidaridad en materia de responsabilidad penal, cuando teniéndose el deber de impedir un resultado frente a la comisión de un delito, no se ejerce ese control, se les transmite entonces la responsabilidad penal. Bueno, doctor Hernando Elí, ¿cuál es esa norma que dispone a ese consejo de administración dentro de una propiedad horizontal? A ver, la ley es clara en cuanto que los consejos de administración son los voceros de los copropietarios y les impone unas funciones, unos deberes y unas obligaciones. La principal de ellas es ejercer control sobre el administrador y los actos de disposición del administrador y lo más sagrado, el dinero que se recauda producto de esa cuota de administración, porque se convierte en un fondo común para solucionar o evitar problemas que afecten a esa comunidad. Cuando terceras personas, no necesariamente el administrador, terceras personas hacen un mal uso de ese fondo común, incurren en delitos tan sencillos como el de abuso de confianza, porque ese dinero que se recauda no se convierte en propiedad del Consejo de Administración o del administrador mismo, sigue siendo de la comunidad para atender las necesidades comunes de esa copropiedad. Un segundo delito
pero mire, ese abuso de confianza se comete no sacando la plática del cajón y echándola al bolsillo. Ese abuso de confianza se comete cuando se hacen autopréstamos. Hay administradores y hay consejos de administración que cogen la plática y como no hay quien los controle, entonces vea, administrador, hágame un chequecito o tráigame tanta plática que yo algún día la pago o la voy pagando. Eso es un abuso de confianza porque es que esa administración no les implica disponer de ella como si fuera plata de una chaza o de una tienda de barrio. No, es plata sagrada. Otro segundo delito que comete un consejo de administración por participación indirecta es el de la falsedad en documento privado, porque ocurre que muchas veces los proveedores venden un producto a la copropiedad, equipo de aseo, y lo venden a 50 centavos, pero les piden una factura como si el producto valiera $1. Ya hay un sobrecosto en esa factura. Por lo tanto, ese documento, factura, es contentivo de una falsedad. Sumado a ello, se expiden facturas de papelería, es decir, las que no tienen el control de la DIAN. Eso constituye una falsedad en documento privado porque se está engañando la contabilidad de la copropiedad y por ende a los copropietarios. Un tercer delito que comete un consejo de administración, un enriquecimiento ilícito de particular. ¿Por qué? Porque cuando toma el dinero que está administrando a través de una falsedad de una factura y lo hace suyo, está adquiriendo un incremento injustificado de su patrimonio. Entonces constituye enriquecimiento ilícito de particular, pero ahí no termina. Cuando los hechos son repetitivos en el tiempo, se toma el dinero, se fabrican facturas falsas, infladas, con sobrecostos, y se incrementa el bolsillo de ese administrador o del miembro del Consejo de Administración, se incurre en el delito de concierto para delinquir agravado. Gravísimo. Porque todos acuerdan, vamos a obtener lucro a través de esta falsedad de estos documentos y esa conducta repetitiva en el tiempo. Eso constituye concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito. Pero lo grave del asunto es que esa responsabilidad penal los puede privar de la libertad, porque el concierto para delinquir agravado, por expresa disposición del artículo 68A del Código Penal, prohíbe los beneficios como la prisión domiciliaria o que no se les imponga una medida diferente a la privación efectiva de la libertad. Sumado a ello les genera una responsabilidad civil, porque la copropiedad los puede demandar civilmente por daños y perjuicios, más por perjuicio que por daño. Ponen en riesgo su propio patrimonio los miembros del Consejo de Administración que no ejercen control sobre el administrador o terceros proveedores o conocen de la irregularidad y obtienen provecho o lucro de esa irregularidad o la consienten, porque es que no les interesa, es que simplemente hagamos reunioncitas y esas reunioncitas, que así lo llaman despectivamente, tienen que quedar consignadas en actas y esas actas llevarla al libro de actas, porque cada reunión que haga un consejo de administración tiene que desarrollar una orden del día. Un consejo de administración no se puede reunir a tomar tinto y a mirar el chisme de la comunidad y de quién hablamos bien y de quién hablamos mal. No, se tiene que elaborar una orden del día para cada reunión del consejo de administración y desarrollarse esa orden del día en un orden riguroso y hacer un acta de lo que se deliberó y lo que se decidió. ¿Para qué? Para efectos del control que pueden ejercer los copropietarios, porque si no se hace así, se someten entonces a la duda, a la especulación, si están cumpliendo con la función ética y legal como miembros de un consejo de administración o generan la duda, están actuando mal, se están lucrando, están defraudando la copropiedad. Mi consejo desde ya, para los miembros de cualquier consejo de administración, es que no se trata de ocupar un puesto para imponer una autoridad y una actitud de despotismo y de dictadura. No, es de propender por el bien común, protegiendo esas cuotas de administración como patrimonio de esa comunidad que confió en ellos, porque ellos se postularon. Es que un consejo de administración no se impone. Cuando hay una asamblea ordinaria o extraordinaria, porque puede ocurrir, cada quien se postula como miembro de ese consejo de administración y la colectividad los elige o no los elige, pero es un acto voluntario y como voluntario se asumen responsabilidades y a futuro no podrán decir, es que yo iba a tomar tinto y no supe que, no supo, eso no lo excluye de responsabilidades. La ley penal es clarísima, quien asume el manejo de dinero ajeno, asume las consecuencias por el mal manejo de ese dinero ajeno. Doctor Hernando Eli, yo creo que muchos televidentes pueden estar identificados allá desde sus casas. ¿Qué hacer en el caso de que ellos descubran que hay
hay ciertas irregularidades en ese consejo de administración. Vea, para no caer en el chisme, en la especulación, porque se puede caer en ese delito de la injuria, que no es otra cosa de imputarle actos o conductas deshonrosas a otro sin fundamento. Lo ideal es que cada copropietario, cuando observe algo que lo considere irregular, por escrito, escríbale al consejo para que le dé oportunidad de defensa a ese consejo de administración y justifique el hacer o no hacer como miembro de ese consejo. Y cuando el hecho es muy evidente, pero para tener fundamentos y poder promover una acción penal y una acción civil, contrate una auditoría externa de su propio bolsillo, pero a futuro esos miembros de ese consejo de administración y ese administrador se les podrá revertir el costo de esa auditoría externa que asumió un copropietario o un grupo de esos copropietarios, o todos los copropietarios pueden pagar una auditoría externa, y si son vencidos dentro de una acción penal o una acción civil, ellos asumen el costo de esa auditoría externa, los costos de un abogado que represente esa colectividad, más los perjuicios, más la tasación de perjuicios en respecto a la devaluación de la moneda. Son muchas las consecuencias. De ahí que los consejos de administración deben estar integrados por personas, primero, con afán de servicio, dos, solidaridad, y tercero, la ética, y ejercer esa condición de supervisores del actuar de otros ajustados a la ley. Eso no es dictatorial, ni aquí mandamos nosotros y sobre nosotros no hay nadie, no, está la ley. Y dos, el derecho de todos los copropietarios. Y un miembro de junta de ese consejo de administración que les sea aprobado todas estas irregularidades y delitos, puede llegar a pagar cárcel. Claro que sí. Si a una persona, cualquiera que sea, no necesariamente un consejo de administración, un administrador, no, cualquier ciudadano a quien se le demuestre una autoría y una responsabilidad en materia penal, dependiendo del delito, como los acabo de citar, sobre todo el de concierto para delinquir agravado, los puede privar de la libertad en un centro carcelario. Y Colombia no tiene centros carcelarios idóneos, son campos de tortura, son campos de exterminio de los derechos humanos. A nadie en este país le gusta estar en la cárcel, excepto ciertos personajes de cuello alto que las cárceles las convierten en hotel 5 estrellas. Doctora Randulli, llegamos al final de esta emisión. Gracias por llegar con todas estas recomendaciones para nuestros televidentes. Como siempre, la invitación al ciudadano: caminar bien no nos hace perder la tranquilidad, ni el sueño, ni el apetito. El que camina bien, termina bien. A cumplir con el deber ético, moral y legal. Y recuerden la cita con nosotros de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Continúen muy pegaditos a nuestra programación. Hasta pronto.